Muchas gracias, señor rector, señor vicerrector, estimado profesor. Cada que leen esa retahíla, me acuerdo de un día que un político me mandó una hoja de vida y el señor que estaba al frente mío se ve que vio en mi rostro pues que era una hoja de vida muy pobre y me dijo una cosa maravillosa y me dijo: doctor, pero fíjese que hay más vite que currículum. Y a mí me gusta más que haya más vite que currículum, sobre todo en una situación como esta, pues en donde yo no soy filósofo y entonces me parece un atrevimiento estar presentando una obra o estar acompañando a la presentación de una obra pues con la doctora Beatriz y con el doctor Francisco. Entonces hago esa primera salvedad. Una segunda es que me dejó muy preocupado la carta de Alonso. Yo tengo absolutamente claro que no estoy en un acto proselitista. Faltaría más yo como rector de una universidad amiga, socia, cómplice de tantas cosas, yo intervenir en las decisiones internas de la universidad. Entonces yo, desde que Francisco me invitó, tengo absolutamente claro que estoy en un acto académico, que estoy en un acto acompañando a un intelectual que admiro y sobre todo porque estoy acompañándolo en la presentación de una obra sobre pensamiento universitario. Entonces quiero dejar esa claridad porque admiro al profesor y porque, lo voy a confesar aquí, tenemos una deuda de gratitud con él. Cuando se estaba celebrando el Congreso de Filosofía en Manizales y se postuló a Medellín y a la Universidad de Antioquia y a la Universidad de EAFIT como sede del próximo Congreso, se alzaron muchas voces diciendo que cómo iban a hacer un congreso en una universidad que no tenía escuela de filosofía. Y el profesor Francisco y el finado y admirado y recordado Guillermo Hoyos salieron en defensa de la candidatura de AFID de la Universidad de Antioquia. Entonces, que sea esta, Francisco, la oportunidad para nosotros reconocer ese gesto que tuvo con nuestra universidad. Entonces, entre otras cosas, por eso estoy aquí. Pero, ante todo, estoy porque estamos en una ausencia. Siempre pasa eso. Siempre. Me excusan. Porque vivimos muy huérfanos, sobre todo en los últimos años, de pensamiento universitario. ¿Qué es la universidad? Ya Beatriz ha hecho como siempre, una muy breve y brillante síntesis de lo que consideramos cuál es la esencia de la universidad. Y por eso me parece tan valioso y me parece muy significativo también que estoy acompañando a dos personas que han escrito últimamente tal vez los ensayos más interesantes sobre pensamiento universitario, sobre la esencia de la universidad y sobre el devenir de la universidad. Entonces, por eso es que estoy aquí, acompañándolo, profesor, porque lo admiro y porque admiro su obra. La he leído con detenimiento desde un lector de filosofía, no desde un filósofo. Y rescato algunas cosas también que quiero compartir al igual que la doctora Beatriz, y algunas cosas que me parece que son fundamentales en el debate universitario en el año 2015 en Colombia. La primera de ellas ya se refirió la doctora Beatriz, y me parece que ese último capítulo del libro alrededor de la autonomía universitaria es un capítulo que hay que leer con mucho detenimiento y que hay que leer sobre todo con mucha profundidad, porque abarca no solamente la concepción filosófica sobre la autonomía, sino la concepción jurídica basada en las sentencias de la Corte Constitucional alrededor de lo que significa la autonomía universitaria. Nosotros, después de la Constitución de 1991, vivimos en una tensión. La Universidad Colombiana vive en una tensión permanente entre dos
polos, dijéramos, opuestos, que son principios fundacionales o principios constitucionales. Uno es la suprema inspección y vigilancia del Estado sobre la educación como bien público, y el otro, el artículo 69, que proclama como principio constitucional. Yo dudo mucho que sea un derecho. En la última discusión se planteó varias veces, incluso hubo un proyecto de ley surgido desde Ascún, yo nunca estuve muy de acuerdo con eso, elevándolo a la categoría de derecho fundamental, el principio de autonomía universitaria. Yo creo que es un principio constitucional más que un derecho. Pero me parece que fue un logro importantísimo de la Universidad Colombiana haber logrado que dentro de la Constitución colombiana se consagrara como un principio y dijéramos como una defensa frente al Estado el principio de la autonomía universitaria. Entonces vivimos en esa tensión. Por un lado, dijéramos, la obligación del Estado de asumir la vigilancia. En una de las reuniones que teníamos a fin de año con la ministra alrededor pues, del proyecto que se aprobó a fin de año, yo le decía que ese no es un discurso o que no es una discusión baladí, que buena parte de las guerras civiles en Colombia en el siglo XIX se originaron precisamente por el principio de la inspección y vigilancia, y buena parte de las guerras en la época federal y luego durante la regeneración fueron precisamente por la sociedad civil lograrse desprender de la suprema inspección y vigilancia que ejercía la Iglesia sobre la educación. Y en esta Universidad de Antioquia en el año 36 pues fue el gran debate sobre la autonomía, sobre el principio de inspección y vigilancia, y uno de los grandes logros de la República Liberal del 36 fue precisamente quitarle a la Iglesia la suprema inspección y vigilancia y otorgársela al Estado. Y por eso yo quisiera hacer ahí como una diferenciación y un matiz sobre, y tratando pues de alentar el debate del profesor, creo que estamos absolutamente todos de acuerdo de que la autonomía universitaria frente a la libertad de expresión y a todas las libertades que se encierran, la libertad de pensamiento, la libertad de publicación, la libertad de cátedra, están constituidas dentro de la autonomía universitaria, y creo que ese es un principio inviolable. Pero ese principio de autonomía, como el mismo profesor Francisco lo dice en el libro, tiene también sus límites. Y yo creo que si bien el Estado no tiene, dijéramos, la facultad o el derecho de intervenir en los contenidos de la educación, que fue lo que precisamente logró la República Liberal, es decir, quitarse la absoluta control desde la Iglesia a la educación, pero yo creo que el Estado, frente a la educación como bien público, sí tiene el derecho de asumir la inspección y vigilancia frente a la administración de la universidad. No en sus contenidos pedagógicos, no en sus contenidos ideológicos, pero creo que hemos abusado en Colombia, o se ha abusado de ese principio de autonomía. Y no hay derecho que en este país conviertan las matrículas de unos estudiantes ilusionados en hamburguesas. Yo creo que ahí el Estado sí tiene el derecho de intervenir, y me ha parecido, y me pareció muy débil la intervención del Estado, o me ha parecido muy débil la intervención del Estado con lo que ha ocurrido en este momento. Se aduce que la inspección y vigilancia no implica el control de las instituciones, que a diferencia de otras superintendencias y otros, el Estado no tiene la facultad para asumir el control de la universidad, pero a mí me parece que ha sido débil. Entonces a mí me parece que debemos ser, o que hay que ser, absoluto defensor de la autonomía de la universidad en cuanto a su educación, en cuanto a los contenidos de la educación,
pero que en cuanto a la administración, además creo que en el concepto de la autonomía hay que acompañarlo también del concepto de la transparencia en el ejercicio de la administración universitaria. Para mí eso me parece que es algo fundamental. Nosotros estamos en una reflexión muy grande sobre eso, sobre la transparencia. Incluso estamos haciendo un ejercicio en donde la misma arquitectura universitaria debe ser transparente. Y por eso estamos como alrededor de conceptos como ciencia a la vista, como educación a la vista, como administración a la vista, porque creemos que la transparencia en los mismos edificios debe ser sinónimo también de la transparencia de la universidad en todo su actuar. Entonces me parece que la autonomía lleva también en el ejercicio de la responsabilidad el concepto de transparencia. Entonces, en conclusión, hay en ese tema, en esa tensión entre Suprema Inspección y Vigilancia y autonomía, es para decir que en la universidad y en la universidad actual, en el 2015, vivimos siempre en una frontera, vivimos siempre una frontera entre tensiones. Y me parece que el profesor Francisco en su libro plantea algunos de los temas interesantes de esa tensión. La primera es la tensión entre inspección y vigilancia y autonomía. La otra que me gusta mucho y que me interesa mucho es el papel que debe tomar cada una de las universidades entre la gran gama de posibilidades que existen. Universidad de docencia o universidad de investigación. Universidad científica o universidad humanística. Ese es un punto que yo no tengo la respuesta. Yo solo lo que pienso es que en una situación como la del país, en unas condiciones sociales y económicas como las nuestras en este momento, el camino no es ni lo uno ni lo otro, sino es saber el sabio equilibrio. La tensión entre ciencia básica y ciencia aplicada. Jorge Giraldo me acaba de regalar un libro que les recomiendo, que se llama La utilidad de lo inútil. Y me parece que resuelve muy claramente esa discusión de cómo los grandes avances tecnológicos surgieron de avances científicos que no tenían ninguna utilidad práctica. Y el ejemplo del descubrimiento del telégrafo que fue la aplicación técnica de unos principios de física descubiertos por Maxwell, etcétera, que no tenían ninguna finalidad ni ninguna intención económica. Pero si no hubiera sido por el descubrimiento de esos principios de física, los desarrollos tecnológicos no hubieran sido posibles. Entonces, creo que es inútil la discusión entre si es ciencia aplicada o ciencia básica. Yo creo que hay que apoyar ambas. Pero lo que sí creo que no hay que discutir es en la esencia fundamental de la universidad humanística. Yo en eso soy un fiel seguidor de Martha Nussbaum, del profesor Guillermo Hoyos, sobre todo en ese hermoso libro de Sin fines de lucro, cómo Martha Nussbaum demuestra que la gran crisis de la educación o de la sociedad norteamericana empieza en el momento en donde se descuida y se prioriza la educación científica y tecnológica frente a la educación humanista. Yo creo que en un momento, como dice la doctora Beatriz, en un momento de profunda reflexión sobre el devenir de este país, la educación humanística es más necesaria que nunca en este país. Y yo creo que en eso no tenemos discusión y creemos que la universidad tiene que ser, si somos fieles al principio de una educación integral, ser ante todo una educación humanista. Y por eso tenemos que vivir en esas tensiones que se reflejen en hechos reales. Yo tenía un profesor cuando estudiaba en Brasil que me decía, las políticas no existen, existen los presupuestos. De manera que usted puede
predicar en las políticas cosas muy lindas que si no se reflejan presupuestalmente se quedan simplemente como un postulado teórico. Entonces yo sí creo que ese postulado de una universidad humanística debe reflejarse también en la financiación de los estudios humanísticos y todo aquello que aliente el desarrollo de las potencialidades espirituales y culturales del ser humano. Esas son, profesor, como algunas de las reflexiones que me ha despertado su libro, expresándole mi admiración y expresándole la gratitud también de nosotros los que trabajamos en la universidad por aportarnos luces sobre el pensamiento universitario del que tanto estamos necesitados. Muchas gracias.